Y este mes, hermanos, estamos tocando un tema bastante apologético, un tema que de vez en cuando no se toca mucho en las iglesias. La soberanía de Dios es un tema bastante complejo y hoy vamos a estar enfocándonos en la soberanía de Dios en la salud y en la enfermedad. Yo sé que cuando una persona entiende la soberanía de Dios y entiende que la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios está en control de todo lo creado de manera activa o permisiva, es ahí donde muchas veces empiezan preguntas, interrogantes y en algunos casos hasta debates. Yo no sé, o estoy seguro que ha escuchado preguntas, o quizá usted mismo las ha formulado. Preguntas como, si Dios está en control de todo, ¿por qué permite desastres naturales? Yo creo que he escuchado esa pregunta más de una vez, quizá más en la universidad. Si Dios está en control de todo, ¿por qué permite entonces tanta maldad y pecado en el mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué sana o decide sanar a algunos y no a otros? Son preguntas que a veces nos cuestionamos cuando uno de pronto llega a pensar, Dios tiene el control de todo. Y algunas personas responden, bueno, dicen que Dios es bueno, sí, y Él quiere hacer cosas buenas, pero que de pronto no es todopoderoso. Sin embargo, esta respuesta no es para nada bíblica. Algunos otros dicen que es por falta de fe que no sana a algunos enfermos y sí a otros. Pero el registro bíblico nos dice lo contrario. Y otras personas, y quizá algunas doctrinas, dicen que no, que Dios es un caballero y que Él no se impone ante nadie, que Él te va a dejar que tú, libre albedrío, haga lo que tú quieras y que Él no te va a imponer en nada. Sin embargo, cuando leemos la Biblia y escuchamos la vida de Jonás, que lo hemos estado viendo hace 2 semanas, vamos a recordar que Jonás quiso hacer la voluntad, o quiso ir en contra de la voluntad de Dios, pero Dios impuso su voluntad de enviarlo a hacer que un pez se lo trague y lo regrese a la tierra donde él tenía que enviar un mensaje para la salvación de ese pueblo. Creo que es el único profeta en la Biblia que no quiso hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad de Dios se impone a la nuestra. Él es todopoderoso y cuando entendemos eso, cuando un cristiano entiende eso, muchas veces se cuestiona, pero ¿por qué entonces suceden ciertas cosas? Y el cristiano vive así, con paradojas e interrogantes. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo de meditación, me guíe a poder explicar su palabra en esta mañana. Padre Celestial, Padre bueno, Señor, tú me has traído a tu casa, Señor. Tú has traído a tus hijos para que podamos meditar, Señor, en tu palabra. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este tiempo. Nuestros corazones, Señor, puedan ser sensibles a tu voz. Te reconocemos, Señor, como soberano. Reconocemos, Señor, tu poder. Y ayúdanos a aceptarlo, Señor. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oramos, yo no sé si quizá usted se ha percatado muchas veces o cuando alaba al Señor o alguna alabanza, la letra que tiene, muchas veces oramos y alabamos al Señor y reconocemos su soberanía, pero muchas veces no la creemos en su totalidad. Hace poco estuvimos cantando el Dios poderoso que con abrir su boca hizo todo, pero muchas veces no interiorizamos en lo que estamos cantando. Cuando una mamá ora, a veces mi mamá me decía, no, hijo, estoy orando por ti para que llegues bien a la universidad, al trabajo, y me escribe. Y cuando una mamá ora para que su hijo llegue a cierto destino saludable y no ocurra ningún accidente, es porque la mamá cree que Dios en su soberanía controla a los choferes, los chosicanos, al corredor, controla el tráfico de Lima, tan caótico que es. Es porque la mamá tiene esa certeza, cree que el Señor controla a los choferes y el tráfico. O cuando un hermano ora para que de pronto no llueva en algún evento que está realizando, dice, Señor, por favor que no llueva. Él cree que el Señor tiene poder sobre los efectos naturales.
Cuando un grupo de hermanos ora para que haya sanidad de algún familiar, es porque el hermano, ese grupo de hermanos, cree que Dios tiene el poder de sanar a las personas. Y quizá un poco más cercano, cuando hemos ido a los retiros, incluso en medio de la prédica, no sé si se han percatado los servidores, pero hay un grupo siempre de personas, de hermanos, que están orando en medio de la prédica, y es porque creemos que incluso la salvación solamente viene por parte de Dios. Todos creemos en la soberanía de Dios, algunos de una forma bíblica y otros de una forma un tanto distorsionada. Porque cuando alguien oró o ora para que no llueva en algún lugar, y es así como Dios lo hizo exactamente. Dios probó que controla la lluvia cuando mandó al profeta Elías a darle el mensaje a Israel que no lloverá por 3 años y medio, y no llovió. Porque Dios tiene el poder sobre los efectos o las fuerzas de la naturaleza. Cuando la mamá ora para que su hijo llegue bien a su destino, y de pronto llega bien, le agradece a Dios, alaba al Señor, pero cuando ocurre un accidente, de pronto ya no entiende a Dios. Pero Señor, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿O por qué tuvo que pasar eso? O en algunos casos incluso le aluden a Satanás, echándole la culpa. La soberanía de Dios es una doctrina que muchos no quieren tocar. Creen que es una doctrina difícil de entender, pero no es difícil de entender, es más difícil de aceptar. Porque no es difícil entender que el Dios que abrió su boca y de la nada creó todo, está en control de ese todo. Y la semana pasada estuvimos conociendo un poco de la soberanía de Dios al momento de crear el universo. Un universo enorme, un universo muy vasto, con muchos planetas, muchas estrellas, en el que cada uno tenía un nombre. Claro, los humanos les hemos puesto un nombre, pero el Señor debe conocer cada nombre y cómo está formado cada uno de esos astros que están en el cosmos. Y si de pronto, adicional a eso, dejamos de ver un poco hacia afuera, hacia la parte externa de nosotros, y miramos un poco hacia adentro, literalmente un poco hacia adentro de nosotros, vamos a darnos cuenta que el poder de Dios no solamente es majestuoso para crear cosas grandes, sino que también es detallista para crear el cuerpo humano. Porque nuestro cuerpo está diseñado y estructurado de una forma tan minuciosa que cuando uno estudia el cuerpo humano y de pronto ve lo complejo y bien estructurado y funcional que es, de pronto uno dice, esto no lo pudo haber hecho cualquier ser, cualquier persona. Y uno conoce lo detallista que es Dios con cada uno de nosotros, en el que nos ha dado diferentes sistemas para cada situación. Tenemos el sistema respiratorio para poder respirar, el sistema digestivo para poder alimentarnos y estar gorditos en algunos casos, el sistema circulatorio, donde surge toda la sangre. Pero no queda ahí. Si interiorizamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que cada sistema está formado por órganos. El Señor ha tenido esa delicadeza de poder crearnos con un órgano para cada función, donde todo ello, la funcionalidad recae sobre el cerebro. Tenemos el corazón que nos permite latir la sangre para que llegue a todo nuestro cuerpo. Nuestros pulmones, que muchas veces algunos lo dañan, quizá consumiendo sustancias. Pero no queda ahí. El Señor es tan minucioso y es tan perfecto en su inteligencia que incluso cada órgano está formado por tejidos. Cuando uno va adentrándose más en cada órgano, va encontrando tejidos para cada órgano. Y no queda ahí. Si adentramos un poquito más, recordando un poco biología, quizá de la academia o la secundaria, nos vamos a encontrar con la unidad mínima del ser humano, con la célula. Y esta célula tiene muchas otras cosas pequeñísimas que si de pronto empezara a excavar un poco más, no llegaríamos al final de la prédica. Cada vez el Señor, cuando ha hecho la creación, lo ha hecho de una manera tan increíble que esta célula, cuando escarbamos un poquito en su núcleo, nos vamos a dar cuenta que está formado por cromosomas
que es todo un enrollado de ADN. Y este ADN es muy importante para nosotros porque es lo que define la parte física, la parte emocional de ti. El Señor sabe por qué te ha dado el cabello que tienes. El Señor sabe por qué te ha dado ese color de ojos que tienes. Esos ojos celestes que tú tienes, el Señor lo sabe. O quizás son marroncitos o negritos como los míos. El Señor no te ha hecho de la nada, sino que Él ha puesto un manual en tu ADN, un manual que define todo lo que eres tú en esta tierra. Y quizá tu cabello es lacio, ¿no? Como el de Xiomara. O quizá es rulito como Carlitos, ¿no? Bien onduladito. Es que el Señor sabe. O quizá tu cabello tiene vida propia, como yo comprendo. Pero es que el Señor conoce cómo es tu ADN, lo ha estructurado de esa forma y no lo hizo de forma aleatoria. No es que escribió un random y dijo que sea así y ya. El Señor tiene un propósito del por qué Él te ha formado de esa manera. Él sabe por qué tienes tú la nariz quizá un poco grande para que puedas respirar bien, ¿no? Quizá tus pulmones son un poco pequeños y te ha dado una nariz un poquito más grande. El Señor sabe por qué tienes la estatura que tú tienes. Dios te ha formado y te ha planificado incluso antes de la creación del mundo. De una manera que tenemos 11 sistemas, entre 78 y 80 órganos, 4 tipos de tejidos, más de 200 tipos de células, y cuando ya eres adulto abarcas un aproximado de 206 huesos. Hermanos, somos una estructura, una máquina fascinante. Si de pronto podemos, cuando una persona pues, no se le amputan un brazo, dicen, no puedo mover porque no lo siento mi brazo, pero nosotros tenemos esa sensación de poder articular nuestro cuerpo a gusto. El Señor, si nosotros quisiéramos ahondar en la inteligencia del Señor, nos volveríamos locos. Porque Él nos ha formado y conoce nuestras entrañas. Él ha diseñado el cuerpo humano y te ha diseñado a ti con virtudes. Y quizá por ahí algunos fallos de fábrica, ¿no? Como le llaman algunos. Entre comillas lo voy a poner porque no son fallos. El Señor tiene un propósito. Pero también tenemos, entre comillas, defectos. Tenemos virtudes. Y el Señor así nos formó. No nos ha improvisado el Señor. No nos ha formado de casualidad. En Salmo 139, desde el verso 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, el Señor nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre y Él ha estado orquestando la manera en cómo nosotros vamos a ir creciendo en el cuerpo, en la barriga de mamá. Y yo no sé si en algún momento te has sentido quizás rechazado por cómo eres físicamente, por cómo eres emocionalmente, o si quizá tú mismo te has cuestionado y has dicho, no, Señor, ¿por qué tengo el cabello que tengo? Señor, ¿por qué tengo los ojos que tengo, la nariz que tengo, la estatura que tengo? Y te has estado comparando quizá con otras personas. Pero hermano, el Señor, cuando te hizo a ti, no te hizo de casualidad. Y Él no solo te acepta, sino que Él te ha diseñado con un propósito. Y permítanme contarles un poquito mi historia ya más o menos en el 2018, cuando luego de operarme la rodilla, yo antes jugaba mucho el deporte de fútbol. Yo amaba y amo todavía el deporte de fútbol. Cuando me operé después ya de la rehabilitación, quería correr nuevamente como Chasqui, porque yo corría, no me cansaba. Por más que lo intentaba y me esforzaba, ya no podía correr. Ya no podía, me ganaban los jovencitos, a quienes antes yo les ganaba, ahora me pasaban.
Y quizá en ese momento no pasaba nada, pero cuando salía del fútbol, mi corazón se entristecía. Y decía, ¿por qué tan joven ya no puedo hacer deporte o el deporte que tanto amo? ¿Por qué, Señor, tuvo que pasar esto? Sin embargo, el Señor puso recuerdos en mí, recuerdos de aquella vez cuando me lesioné. Que cuando estaban todos mis amigos, ninguno tomó el tiempo cuando acabó el fútbol de poder acompañarme a mi casa. Yo recuerdo que para poder llegar a mi casa, que estaba a unas 6 o 7 cuadras, como no podía pisar con mi pierna derecha, tenía que agarrarme de las paredes, de los ladrillos, para no caerme, no perder el equilibrio y llegar a mi casa. Tenía que saltar cada pista, cruzar la pista, saltando en un pie, porque no podía pisar. Yo puse esos recuerdos porque yo sé que el Señor estuvo acompañándome en todo ese trayecto. Tuve que llegar al edificio donde vivíamos en un cuarto piso, y tuve que subir las escaleras como nunca antes, saltando en un pie. Quizá por eso mi pierna izquierda es más fuerte, ¿no? Pero el Señor me ha acompañado en toda esa travesía. Dios sabe cuando una emoción nos revienta a veces el estómago. Dios sabe cuando a veces estamos nerviosos para un examen o incluso para una prédica. Él nos conoce. Cuando a veces lloras o lloramos sin razón alguna. Dios no solo es soberano de nuestro cuerpo, sino también de nuestra alma. Entonces, si Dios nos ha formado por completo, tanto la parte física como la parte emocional están bajo el control de Dios. Y no hay nada que Él no sepa, hermanos. Él lo conoce todo. Él es omnisciente y conoce las enfermedades. Dios es un perito en las enfermedades. No hay enfermedad que Él no conozca. Cuando vamos a nuestro texto del día de hoy, que es Éxodo 4, del 10 al 11, vamos a poder leer una conversación entre Moisés y el Señor. Moisés le dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés: y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Y mira lo que Dios le responde: ¿y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Ese Señor quien conoce las enfermedades de este mundo. Él decide a qué persona le va a permitir tener facilidad de palabra y a qué personas quizá no, o tener la capacidad de hablar o de ver, o quizá no. Es el Señor de quien vienen todas las cosas. Él conoce nuestras limitaciones. Él conoce la enfermedad que estás padeciendo. En Deuteronomio 28 se menciona que Dios afligirá a su pueblo con tumores y úlceras y otras enfermedades por su desobediencia. Eso quiere decir que el Señor conoce las enfermedades y sabe cómo aplicarlas muchas veces para enseñarnos un propósito. Si tienes alguna enfermedad en este tiempo, en este momento, quizá padeces de alguna enfermedad crónica, diabetes, o quizás estás padeciendo migraña constantemente, créeme que el Señor no las ignora. Él las conoce, y si has tenido un accidente o ha pasado algo en tu vida, Dios no las ignora. De hecho, Él puede usar esta situación, estas circunstancias, para poder enseñarte algo. En Lucas 7:21 nos va a decir: en ese mismo momento Jesús sanó a muchas personas, a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además, dio la vista a muchos ciegos. La Biblia nos data tantas cosas, tantos milagros que hizo de sanidad Jesús, que de pronto uno no puede rechazar el hecho de que Jesús, para poder sanar, tenía que conocer las enfermedades. Cuando en mi trabajo, por ejemplo, de pronto se cae el sistema o reportan un fallo en el sistema, nos dicen, ¿no? Oye, tienen que solucionarlo porque están esperando. Y uno, para poder solucionar esa falla, primero tiene que conocer el sistema.
cómo se desarrolló, cómo funciona, y luego tiene que encontrar en dónde está ese error. Tan complejo que es el sistema, muchas veces tenemos que buscar en dónde, qué ocasionó esa falla, ese error, de modo que vamos a poderle dar solución. Jesús conocía cómo funcionaban las enfermedades, en dónde se alojaban en la parte del cuerpo humano, y él conocía cómo funciona el cuerpo humano. Por eso él pudo dar sanidad. Por eso él pudo sanar, devolver la vista a los ciegos. Él pudo liberar espíritus porque conocía muy bien cómo hacerlo. Si Dios conoce nuestras enfermedades y nuestras dolencias, entonces nuestra oración deben ser actos de fe para entender su plan y aceptar su voluntad. En la Biblia vamos a encontrar la historia, por ejemplo, de la mujer que durante 12 años estuvo con una condición de hemorragia, una condición que la volvía impura en la sociedad y que la alejaban, la ignoraban. Nadie quería acercarse a ella. Esta mujer gastó todos sus recursos en tratamientos, pero no tuvo éxito. También encontraremos la historia de Naamán, un comandante del ejército que padecía lepra. Esta enfermedad en aquellos tiempos era considerada incurable. Vamos a ver también una historia en la que Jesús, mientras caminaba hacia Jerusalén, se encontró con 10 leprosos que le pidieron misericordia. Hubo un hombre además que nació ciego, del cual sus discípulos pensaban que por los pecados de sus padres o de él habías nacido con esa condición. Eneas fue un hombre que vivió postrado en su cama durante 8 años debido a la parálisis. Solamente son algunos registros que podemos sacar de la Biblia de personas que padecieron alguna enfermedad. Y para que Dios pudo haberlas tratado es porque Dios tuvo que ver, primero, conocer las enfermedades que había. Y segundo, es que Dios es soberano en la salud y la sanidad. Si nos vamos al libro de Éxodo, al capítulo 15, el verso 26, vamos a ver que dice: yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Es Dios quien muchas veces da las enfermedades y quien devuelve la salud. Él es todopoderoso y su soberanía va más allá de muchas veces lo que nosotros queremos. Solamente es Él quien puede devolver la salud. Cuando vamos al Salmo 103, el verso 3, dice que Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Dios puede hacerlo. Cuando vemos a Mateo, capítulo 8, el verso 16 y 17, dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Hermanos, Dios tiene el poder de poder sanar, valga la redundancia, tiene la capacidad intrínseca de poder sanar enfermedades, de poder echar demonios, porque su poder, cuando interiorizamos, es un poder enorme. Dios sana porque quiere y porque puede. Él es soberano. Cuando regresamos a la historia de la mujer, podemos leer en Marcos 5, del verso al 25 al 34, dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le diera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Pues esta mujer estaba desesperada, quería ser sana y gastó todo lo que tenía, pero en vez de sanarse empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él
por detrás entre la gente y tocó su manto. Y ella pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Esta mujer conocía el poder de Dios. Y no solo que conocía el poder, sino que lo aceptaba. Tenía fe en que si tan solo tocaba el manto de Jesús, podía ser sana. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado, o quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esta mujer que por tantos años había buscado en los conocimientos médicos de ese tiempo, no había resultado. Porque solo Jesús podía darle sanidad. Y esta mujer conocía y aceptaba eso. Cuando vemos la historia de Naamán, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán tenía lepra. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanara la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedarme limpio? Furioso se dio media vuelta y se marchó. Naamán no confiaba en que un profeta enviado por parte de Dios tenía la autoridad de poder decirle qué hacer. Pero luego sus siervos de Naamán le dijeron, ¿no? Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Naamán obedeció y confió en el poder de Dios e hizo lo que el profeta le había dicho y quedó limpio. Es más, ¿no? Su piel quedó como, dice, como la de un niño. Ya quisiera yo tener esa piel, ¿no? Los hermanos constructores tal vez, ¿no? 7 veces se van a lavar ahora para poder tener la piel de un bebé, suave como la de un niño. Cuando vemos la historia en Lucas 17, vamos a ver que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estas personas, estos 10 hombres, conocían su situación. Sabían que la lepra era considerada incurable, que era contagiosa en un caso extremo. Y yo estoy seguro que estas personas, estos hombres tuvieron temor quizá de contagiar a Jesús, pero confiaban en que podía sanarlos. Y se mantuvieron a distancia, ¿no? Yo me imagino cómo habrán estado estos 10 hombres quizá a una cuadra de distancia y gritaron, no, Señor, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, en su gracia, en su amor, les dijo, ¿no? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y ya conocemos que solamente uno de ellos regresó a agradecerle a Jesús. Solamente uno, y 9 se fueron sin agradecer a Dios. Porque a veces somos así. A veces el Señor hace milagros en nosotros que hemos pedido, o que incluso no los pedimos y el Señor nos bendice y no le agradecemos. Pero Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. En Juan 9 podemos ver que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día,
Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Hermanos, cuando uno se pone a imaginar cómo sucedieron estas cosas, y si de pronto Jesús, o estuviéramos viviendo en la época en la que Jesús estuvo andando con sus discípulos, debe haber sido increíble poder ver el poder de Dios manifestarse de una forma visible en todo su proceso. El Señor no ha dejado de ser sanador en este tiempo. Sin embargo, vivir en esas épocas o poder visualizar lo que sucedía en esas épocas y cómo lo hacía Jesús, debe haber sido algo sumamente increíble de poder creer. Pero Él era Dios. Y cuando vemos en Hechos que Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Dios, Jesús, sanó a muchas personas. Y es que Jesús no dependía de los conocimientos científicos de esa época. Dios no depende de la tecnología. Dios no depende de los avances de la medicina. Él sanó con palabras. Utilizó el barro para poder devolver la vista a un ciego. Incluso sanó desde lejos. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Y si Dios te sana, dale la gloria. Pero si no lo hace como tú esperas, Él sigue siendo Dios. Él es Dios porque es soberano en la enfermedad. Ahora, no siempre la enfermedad es por castigo o por pecado, ni por falta de fe uno está enfermo. No siempre sucede así. Porque cuando le preguntaron a Jesús la causa de la ceguera del ciego de nacimiento, Jesús nos enseñó que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en la vida de este hombre. Él nació con esa condición para que llegado el momento en el que se iba a encontrar con Jesús, se hiciera evidente la obra de Dios en la vida de este hombre. Vamos a conocer la vida de Lázaro en Juan 11, un amigo de Jesús, quien estaba enfermo, pero Jesús decidió no sanarlo. Jesús permitió que Lázaro falleciera para que más adelante la gente pueda ver el poder que tenía Dios, incluso de resucitar a Lázaro. Y gracias a este acontecimiento en la vida de Lázaro, podemos tener 2 verdades que estoy seguro que le reconfortan a usted y a mí en momentos de dificultad. 2 verdades que está en Juan 11:25 y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algo que nos acompaña en momentos de dificultad y quizá en el pronto partimiento de algún hermano, alguna persona creyente, es que cuando aún estemos muertos, nuestra esperanza está en que vamos a seguir vivos allá en la gloria del Señor. Y Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque a veces dudamos del poder de Dios. No hubo nada ni habrá algún acontecimiento del cual no tenga conocimiento y un propósito final. Dios conocía la condición de Lázaro, pero quizá en ese momento María y Marta no conocían el propósito de Jesús. También conocemos la historia de Job, una persona ejemplar para muchos de nosotros. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre al que Dios le llamó perfecto. Era un hombre que básicamente lo tenía todo.
bendecido con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas, muchos siervos y una extensa familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Un hombre exitoso y bendecido en todos los aspectos de su vida. Tenías vida, tenía salud, tenía riquezas y una posición social. Quizá ya quisiéramos muchos de nosotros tener lo que Job tuvo. Una gran familia, una buena posición social, un buen trabajo, quizá gerente de alguna empresa. Pero dice que un día, luego de que Satanás conversara con Dios sobre Job, Dios dispuso todas las cosas de Job a manos de Satanás. Y ya conocemos la historia. Así que un día, de modo que vino un día un mensajero de Job y le dijo, no, Job, Señor, nos han robado los bueyes y las asnas y han matado a tus criados. Fue una mala noticia para Job. Y cuando estaba terminando de hablar, vino otro de sus siervos, vino otro de sus trabajadores, para decirle que había caído fuego del cielo y que había quemado a sus ovejas y a los pastores con ellos. Y luego viene otro a contarle que habían robado a sus camellos y habían matado a los criados de ese lugar. Y ni siquiera está terminando de hablar y viene otro a decirle, a darle una mala noticia más, diciendo, Job, ha venido un huracán, ha venido un viento fuerte, ha destruido la casa en donde estaban todos tus hijos y todos han muerto. Solamente yo pude escapar. Puras malas noticias. Job, un hombre que lo tenía todo, que amaba al Señor, temeroso de Dios, perfecto, recto. Y quizás en tu vida tú estás constantemente en búsqueda del Señor. Quizás tu vida se asemeja mucho al corazón de Job. Y cuanto más a veces intentas buscar al Señor, uno siente que de pronto pasa cosas negativas. Quizás de pronto te despiden del trabajo. Estás orando y de pronto te despiden del trabajo. O le encomiendas al Señor un emprendimiento y fracasa. Hace poco tuve la conversación con un jovencito y que está muy enfocado en el Señor. Y de pronto me empezó a contar muchas cosas que le pasaban. Él se está acercando al Señor, gracias a Dios. Pero me llamaba y me decía, Elías, mira, pasó esto en mi familia. Elías, mira, pasó esto ayer. Elías, mira, pasó esto, está pasando esto. Y uno de pronto dice, y él me decía, no, ¿por qué, hermano? Cuanto más intento acercarme a Dios, ¿por qué cuanto más intento agradarle? ¿Por qué me pasan estas cosas? No quiero desanimarme, me dijo. Su corazón estaba intentando aferrarse al Señor. Lo único que nos quedaba era orar y buscar entender, tratar de entender el propósito a pesar de todas esas circunstancias. Y mira lo que Job dijo a pesar de todo eso que había sucedido. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Después de todo esto que había sucedido, después de haberlo perdido todo, y literalmente haberlo perdido todo, Job adoró a Jehová. Job bendijo el nombre de Dios. Sin embargo, no terminaría ahí. No solamente perdería todos sus bienes, toda su familia, sus riquezas, sino que luego nuevamente Satanás conversó con Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tocó la salud de Job. Job enfermó. Y su esposa, ¿no?, lejos de animarlo, de alentarlo, le dijo, no, maldice a Dios y muérete. Gracias a Dios, las esposas aquí en Manchay, yo sé que apoyan, animan a sus esposos y no son quizá como la esposa de Job. Pero Job sabiamente dijo, ¿no?, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos.
Job había entendido que de Dios venía tanto las cosas buenas, las buenas noticias, como las malas noticias. Job había entendido que tanto lo bueno y lo malo venían por parte de Dios. Y él no solo entendió, sino que lo aceptó. Y es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Porque cuando todo nos va bien, de pronto gracias a Dios. Pero cuando nos va mal, de pronto uno ya no entiende a Dios. Muchas veces nos cuestionamos a Dios. Y no debemos hacerlo. No debemos cuestionar a Dios ni sus métodos. Dios actúa en su sabiduría porque así lo decide. Y lo hace muchas veces para reafirmarnos y hacernos más semejantes a Cristo y poder conocer más de cerca su gloria y fidelidad. Vemos cómo termina el libro de Job. En Job, el último capítulo, que es el 42, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, Dios no lo dejó así como en un inicio había permitido que pasaran las cosas para Job, sino que le repuso todo lo que tenía al doble. Pasó de tener 7,000 a 14,000 ovejas, de 3,000 a 6,000 camellos, 1,000 bueyes, 1,000 asnas, y volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. El Señor hizo que Job aprendiera algo en su vida, a que pudiera confiar en el Señor. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job vivió para poder ver a sus tataranietos. Y dice: y murió Job viejo y lleno de días. Porque a veces nos enfocamos mucho en los problemas que el Señor nos permite pasar a veces, que olvidamos que después de toda esa tormenta, esas malas noticias, viene un propósito por el cual Dios nos está permitiendo afrontar. Y es que pero no siempre la voluntad del Señor será quitarnos nuestra enfermedad o padecimiento. Porque Dios merece la gloria en todo. A modo de conclusión, recordemos la vida de Pablo. Pablo, quien se convirtió de ser un perseguidor empedernido de cristianos a ser el más ferviente evangelizador de personas. Pablo tenía un aguijón. En 2 Corintios 12, del verso 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía un aguijón, exactamente no se sabe qué es lo que tuvo. Algunos dicen que tuvo una dolencia física, algunos dicen que tuvo siempre un espíritu que lo atormentaba. Pero lo cierto es que Pablo empezó a tener aflicciones o empezó a tener ese aguijón que no lo dejaba tranquilo. Y él le pidió al Señor que por favor se lo quite, pero el Señor en su sabiduría le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo recuerdo más de 2 veces haberle pedido a Dios que haga un milagro en mi rodilla. Porque cuando me ponía triste, quería jugar y no podía, y le decía: Señor, si en tu voluntad está, mueve los hilos, mueve mis células, permite que se regeneren los meniscos de mi rodilla, reconstruye el ligamento que ya no está. Pero he entendido que Dios no me quiere en las canchas para jugar fútbol, si no ya estaría quizá en el Barça o en el Real. Dios tiene un propósito diferente conmigo. He aprendido a gozarme cuando voy a pichanguear con los muchachos en mi condición.
he aprendido a aceptar esta debilidad. Le he entregado a Cristo mi vida. De modo que si Él quiere enviarme a las canchas, que Él, donde Él quiera que se predique su palabra, ahí estaré. Dios es soberano en la salud y en la enfermedad, hermano. Cuando estás sano, puedes correr, puedes saltar, puedes cantar. Él es digno de gloria. Y cuando estás enfermo, con fiebre, o quizás estás postrado en cama, o estás cansado ya de los tratamientos, Él sigue siendo digno de alabanza. En Salmo nos va a decir, podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Él es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Tenemos esperanza en Cristo. Y tú decides si en tu salud o enfermedad vivirás quejándote o vivirás confiado en el Señor. Él es Jehová, Él es Dios, Él es poderoso, todopoderoso. Él es el que da, el que quita. Él es el que sana y también el que sostiene. En Romanos 8 nos va a decir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, hermanos, nuestro sufrimiento que estamos padeciendo en este tiempo a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Tenemos esperanza en Cristo. No cuestiones los métodos de Dios, sino más bien acepta el porqué del plan de Dios y busca entender el para qué de su propósito. Lo repito nuevamente, no cuestiones los métodos de Dios, sino más bien acepta el porqué del plan de Dios y busca entender el para qué de ese propósito. ¿Oramos? Padre Todopoderoso, entendemos, Señor, que tienes poder absoluto sobre todo lo creado. Tú tienes el poder, Señor, de dar enfermedad, de dar sanidad. Pero nuestro corazón rebelde muchas veces no quiere aceptar esa soberanía tuya, Señor. Muchas veces queremos que nuestros planes se impongan ante tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, un corazón humilde, un corazón que te ame, un corazón que se someta, Señor. Nos has dado libertad para poder vivir en este mundo. Pero cuando nuestra libertad se cruza con tu soberanía, ayúdanos, Señor, a poder bajar la cabeza de buena voluntad. Tú eres digno de alabanza, Señor, en nuestra sanidad, en nuestra salud, y eres digno de alabanza en la enfermedad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.